Un gusto verlos en esta tarde. El clima cambia de un día a otro. Ayer fue verano, hoy fue invierno. Pero la palabra de Dios no cambia. Así que abran sus Biblias, por favor, en Colosenses. Vamos a estudiar los primeros 8 versículos de esta carta hermosa. Es una carta poderosa que exalta la supremacía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo por encima de todas las cosas. Los cristianos ahí en Colosas estaban siendo atacados por unos falsos maestros que enseñaban que necesitaban a Cristo y cumplir ciertos ritos y hacer ciertas cosas. Y entonces Pablo combate esa falsa enseñanza al exaltar a Cristo, ponerlo en alto y mostrar de que Él es suficiente, de que no necesitamos hacer nada para complementar su sacrificio, de que Él es todo lo que necesitamos. Y para comenzar, introducir la carta, aunque normalmente no me gusta meter el contexto histórico en la introducción, creo que para el primer mensaje es necesario para conocer el autor y los recipientes. Así que me imagino que ya saben mucho acerca de Pablo, el autor, pero quiero recordarles de algunas cosas. Pablo tenía aproximadamente la misma edad que Jesús, que significa que él estuvo aprendiendo a los pies de Gamaliel justamente cuando Jesús de los 12 años llegó ahí al templo. No sabemos si Pablo conocía a Jesucristo, pero sabemos que sí era muy celoso Pablo por la ley. Nos dice en Filipenses 3 de que en cuanto a los requisitos externos de la ley era irreprensible, que nunca había pecado de manera intencional en cuanto a los 10 mandamientos. No sabemos dónde estuvo Pablo durante la crucifixión, pero sí sabemos de que Pablo era muy celoso por la ley de los judíos, y cuando surgió en su mente una secta que atacaba a la religión de los judíos, los cristianos, pues obviamente él los perseguía. Recuerden que cuando Esteban fue martirizado al final de Hechos 7, de que Lucas nos comenta en Hechos 8:1, de que fue Saulo de Tarso que supervisaba ese martirio. Fue justo en esa temporada, entonces después, un par de años después de la cruz solamente, que según Hechos 9, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, Saulo, en camino a Damasco, fue llamado directamente y personalmente por Jesucristo. Y Cristo le salva y le envía como un apóstol, en particular a los gentiles. Los otros apóstoles fueron apóstoles a los judíos. Y algo tremendo que leemos también ahí en Hechos 9 es de que cuando Jesús habla con Ananías acerca de la misión de Pablo, dice: yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Es algo que marcaba mucho el ministerio de Pablo, su sufrimiento. Bueno, cuando arranca su ministerio, Jesucristo le da un seminario privado en el desierto del Árabe, los primeros 2-3 años de su ministerio. Y luego Pablo sirvió unos 10 años en la iglesia de Antioquía. A veces la gente piensa que Pablo fue directo a las misiones. No, primero fue a las misiones en el año 55, que significa que más de una década estuvo aprendiendo y preparándose. En el año 45, y en el año 45 Pablo y Bernabé entonces van a su primer viaje misionero con Marcos, van a Chipre y a Galacia. Fue muy, muy difícil. Fueron perseguidos en cada ciudad. Fue apedreado en Listra y se levanta y sigue predicando. Muy poco tiempo pasaba en cada pueblo, porque en cada pueblo le perseguía y tenía que huir porque supo de que era un peligro para los otros cristianos que habían llegado a la fe el tener a Pablo ahí con ellos. Entonces regresa después de su primer viaje misionero y sale a su segundo viaje, esta vez no con Bernabé, porque tenía una discusión ahí acerca de Juan Marcos. Entonces Pablo decide llevar a Silas y van esta vez más al oeste, no a Galacia,
y quieren entrar en Bitinia y en Asia. El Espíritu Santo no les permite. Recuerden, hay un hombre llamándoles a Macedonia y llega a Filipos y se agrega al equipo antes de esto Timoteo y Lucas. Entonces ya son 4, Pablo, Silas, Lucas y Timoteo. Y recuerden que son perseguidos muy fuertemente en Filipos, luego en Tesalónica igual, y finalmente llegan a Corinto. Y ahí es cuando tenemos por primera vez una conexión con el libro de Colosenses. Porque cuando Pablo regresa a Jerusalén para traer una ofrenda de los corintios a Jerusalén, pasa por Éfeso y según Hechos 18:20, los efesios le rogaron que se quedara a enseñar allí. Y Pablo dice, no puedo, tengo que llevar la ofrenda, pero promete de que va a regresar en un tercer viaje misionero y enseñarlos. Y eso es exactamente lo que pasa. Después de dejar la ofrenda, regresa, va directamente a Éfeso y hace algo realmente único en su ministerio hasta ese momento. Es de que queda allí varios años. 2 años por lo menos queda allí en Éfeso enseñando y discipulando a los hermanos y en particular entrenando a hombres para ir y plantar iglesias. Leemos ahí en Hechos 19:9 de que se apartó Pablo de los judíos y separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano, que es un excelente nombre para un profesor. Y dice Hechos 19:10 que así continuó por espacio de 2 años, y escuchen, de manera que todos los que habitaban en Asia, tanto judíos como griegos, oyeron la palabra del Señor Jesús. Entonces Pablo está enseñando diariamente en la ciudad de Éfeso, en esa escuela de Tirano, pero Lucas dice que toda Asia llegó a conocer el Evangelio por medio de lo que Pablo estaba haciendo. Entonces, ¿cómo es posible esto? Bueno, Éfeso está en la costa oeste de Asia Menor, que hoy en día es Turquía, y Colosas está en el mero centro de Turquía, unos 160 kilómetros al este de Éfeso. Entonces Pablo está enseñando diariamente a los hermanos en la ciudad de Éfeso, que es un pueblo de mucho negocio, y al parecer hombres de Colosas llegaron allí a escuchar el Evangelio, fueron entrenados y luego regresaron a Colosas para plantar una iglesia. Y el hombre que fue el primero en hacer esto en Colosas se llamaba Epafras. Epafras conoció a Pablo, conoció el Evangelio en Éfeso y después de ser entrenado plantó una iglesia en Colosas. Sabemos esto porque Pablo dice en Colosenses 2:1 de que él nunca visitó a la iglesia en Colosas, entonces él no plantó la iglesia. También dice que Epafras llegó a conocer el Evangelio por medio de su obra. Y luego también dice en Colosenses 1:7, como veremos hoy, de que la iglesia ahí en Colosas aprendió el Evangelio de Epafras, que fue su pastor fundador. Ahora, estoy tratando de correr por mucha información. Pero ¿por qué entonces Pablo escribe la carta? Bueno, aparentemente unas falsas enseñanzas, unos falsos maestros estaban atacando el Evangelio, amenazando tanto a la iglesia que Epafras no supo qué hacer y tuvo que visitar a Pablo para pedir ayuda. Y en ese momento, durante el escrito de Colosenses, Pablo estuvo en Roma. Recuerden que después de terminar su tercer viaje misionero, Pablo fue arrestado en Jerusalén y luego encarcelado en Cesarea por 2 años. Luego acude a César, lo transfieren a Roma, tiene un naufragio en el camino y luego se queda en Roma por 2 años atado a un soldado romano. Y durante ese encarcelamiento ahí en Roma escribió 4 cartas: Efesios, Filipenses, Colosenses y Filemón, y uno a los laodicenses que no tenemos en la Escritura, probablemente muchas otras cartas, pero 4 que fueron inspiradas. Y Tíquico es el hermano ahí con Pablo en Roma que lleva la carta a los colosenses y lo lleva junto con otra carta, Filemón y Colosenses. Filemón es el hermano que
Es allí donde la iglesia en Colosas se reunía, en la casa de Filemón. Aprendemos esto en los primeros versículos de Filemón. Ahora, ¿cuál fue la falsa enseñanza que los colosenses estaban enfrentando y que Pablo corrige? Bueno, Pablo nunca detalla la falsa enseñanza. No nos es de edificación aprender la mentira. Pero cuando nosotros vemos la corrección que Pablo da y las cosas que enfatiza en esta carta, vemos de que hubo una falsa enseñanza que promovía la herejía de que Cristo era insuficiente. De que en el capítulo 2 vemos de que los falsos maestros decían de que los colosenses debían tratar duramente a sus cuerpos, así como para agradar a Dios y ganar el favor de Dios. También vemos en el capítulo 2 que obligaba a los creyentes a cumplir con ciertas reglas de la ley de no comer ciertas comidas y no tocar ciertas cosas. También vemos de que estaban atacando la verdadera humanidad de Cristo. Es decir, una mezcla de enseñanzas falsas, tanto de filosofía griega como de legalismo judío. Y Pablo, en vez de arreglar a cada detalle, simplemente exalta a Cristo, demuestra la supremacía de Cristo, sabiendo de que si uno entiende la suficiencia de la cruz y la suficiencia de Cristo, no va a querer tratar de ganar su salvación por obras, va a depender totalmente en Cristo. La supremacía de Cristo derriba a cualquier error. Y por lo tanto, Colosenses es una carta hermosa, muy hermosa, que revela la magnificencia y el esplendor de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y en este primer mensaje, en los primeros 8 versículos, Pablo nos va a demostrar 3 cualidades de la suficiencia de Cristo. 3 cualidades que la suficiencia de Cristo produce en los suyos. Y las 3 cualidades son gratitud, virtud y solicitud. Gratitud, virtud y solicitud. Vamos a leer estos primeros 8 versículos. Estoy leyendo desde la Nueva Biblia de las Américas. Dice: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Versículo 3. Damos gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús y del amor que tienen por todos los santos, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta ustedes, así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Vamos a orar, hermanos. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la forma en que tú nos revelas tu gloria y tu suficiencia por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y oramos que tu Espíritu Santo nos ilumine esta tarde. Queremos ver un poco más de la perfección de Cristo. Estamos, Señor, cansados después de un día de trabajo. Estamos necesitados de ti y oramos que tú nos animes y nos alientes por medio de tu palabra. Y lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Entonces, la primera cualidad que vemos aquí en esta introducción es la gratitud. La gratitud, el verbo central que vemos en estas secciones, damos gracias a Dios. Pero comienza ahí en el versículo 1, Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo.
El Nuevo Testamento no nos explica por qué Saulo de Tarso tomó el nombre Pablo. Puede ser de que Pablo fue un nombre mejor para los gentiles, no lo sabemos. Pero dice que es un apóstol de Jesucristo. Recuerden que la palabra apóstol solamente significa enviado. Y en este caso, Pablo fue enviado personalmente del Señor Jesús. Cristo tuvo sus 12 apóstoles durante su ministerio terrenal. Y luego en 1 Corintios 15, Pablo explica que Cristo se le apareció al final, el último, como un abortivo. Pablo no lo buscaba, Cristo buscó a Pablo. Vemos esto en la conversión de Pablo en Hechos 9, de que Cristo le aparece y le llama, le salva, ¿no? Hoy en día comprendemos de que no existen más apóstoles porque Cristo no está apareciendo a más personas. Pablo fue el último. Hechos 3:21 explica de que Cristo tiene que mantenerse en el cielo hasta la restauración de todas las cosas, es decir, el final de todo. Entonces luego agrega Pablo de que la carta viene de él y el hermano Timoteo. Timoteo estaba ahí al lado de Pablo en ese momento. Era un fiel hermano. Pablo tenía mucha estima. En Filipenses 2:20 dice, o sea que es una carta escrita en el mismo tiempo de Colosenses, dice de Timoteo, pues a nadie más tengo del mismo sentir que esté sinceramente interesado en el bienestar de ustedes. Entonces era un muy fiel hermano. Por eso seguimos hablando de un pastor que tiene su Timoteo, su discípulo principal. Y Pablo escribe la introducción entonces en primera persona plural. Damos gracias a Dios. Timoteo y yo damos gracias a Dios por ustedes. Aunque ya cuando llegamos al cuerpo de la carta, Pablo lo cambia a primera persona singular. Y dice, por ejemplo, en versículo 24, me gozo. En versículo 1 del capítulo 2, quiero que sepáis. Entonces, Pablo es el autor humano de esta carta, pero obviamente Timoteo estaba ahí con él orando por los colosenses. Y al final de cuentas, Dios es el quien escribió la carta, obviamente. Según Timoteo 3:16, dice que Dios exhaló toda la escritura. Ahora pasemos del autor a los recipientes en el versículo 2. Pablo escribe a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas. Ahora no habla de dos grupos ahí, a los santos y también los fieles. Obviamente se trata del mismo grupo, los que son santos y fieles. No existen diferentes categorías de cristianos, los santos y los no tan santos. Cada cristiano ha sido santificado por el Espíritu, ha sido apartado por el Espíritu y cada cristiano es fiel a su Señor. Si alguien no es fiel a su hermano, a su Señor, entonces no es un hermano, no pertenece a Cristo. Y uno de los puntos principales de esa carta es que cada cristiano está completo en Cristo. Pablo lo va a decir en capítulo 2, versículo 10. Entonces, Pablo comienza a resaltar eso, de que ellos son santos, no necesitan completar la ley para llegar a ser santos. En el momento que uno cree en Jesucristo, ha sido santificado, es un santo delante de los ojos de Dios. Esto ocurre únicamente por la obra de Cristo. Y pues esto genera fidelidad también al Señor, como decimos tantas veces, de que el que Dios ha salvado, el que Dios ha santificado, pues siempre obra, ¿no?, en fidelidad a su Señor. Y la bendición más tremenda, la raíz de todas esas bendiciones de ser santo, de ser fieles, de ser hermanos adoptados a la familia de Dios, es que Pablo dice que están en Cristo. Están en Cristo. Y podremos pasar toda la noche a hablar de lo que significa esa frase de estar en Cristo. Porque en las cartas paulinas, todas las bendiciones que recibimos de parte de Dios nos pertenecen por estar
en Cristo. En Efesios 1, versículo 3, Dios dice que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. La razón que recibes cualquier bendición espiritual es porque estás en Cristo. Fuiste bautizado en su muerte. Estás vestido en su justicia. Has sido adoptado en su familia. Estás siendo preservado en su poder. Las personas más privilegiadas del mundo somos los que estamos en Cristo. No puede haber una mayor bendición que estamos en Él. Estamos siendo protegidos y preservados por Él. Entonces Pablo da su saludo normal, gracias a vosotros o gracias a ustedes y paz de parte de Dios nuestro Padre. Es el saludo normal de Pablo, pero por ser normal no es que es menos significativo. Gracia habla de ese atributo hermoso que habla de que Dios busca dar de sus riquezas a gente que no le puede pagar de regreso, que regala bendiciones gratuitamente a mendigos que no podemos pagarle de regreso. La gracia de Dios es gratis, no lo puedes ganar, no lo puedes merecer, no lo puedes recompensar. Dios está lleno de misericordia, está lleno de gracia, tan lleno de gracia que rebosa de gracia, rebosa de bendiciones y le encanta, le bendice a Él poder dar de su plenitud a mendigos como nosotros que lo necesitamos. Romanos 11:6 dice de que si tú tienes que hacer algo para merecer o ganar la gracia, si la gracia no es gratis, ya no es gracia. Solamente puede ser por obras o gratis. Son las únicas dos opciones en la salvación. Y ves cómo Pablo está poniendo el fundamento para contradecir y atacar a las falsas enseñanzas de los judaizantes que dicen necesitas a Cristo y circuncidarse. Necesitas a Cristo y guardar la ley. Necesitas a Cristo y tener mis visiones. Y Pablo dice, no, si estás en Cristo, tú tienes la gracia de Dios y no necesitas nada más. Luego Pablo agrega paz. Paz trata de la verdad de que cada ser humano nace un enemigo con Dios, ¿no? Y Cristo en la cruz nos compró paz con nuestro enemigo omnipotente y nos salvó de su ira. Entonces Pablo desea que los colosenses disfrutaran, que experimentaran esa paz que Dios nos da por medio de su Hijo. Y ya que Dios da esa gracia y paz y nos salva, pues Pablo quiere dar gracias a Dios. La suficiencia de Cristo produce gratitud. Vean el versículo 3. Dice, damos gracias a Dios y luego llama a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por ustedes. Como mencioné, damos gracias a Dios, es el verbo principal de toda esta primera sección, los primeros versículos. Y ves en todas las cartas de Pablo cómo la gratitud dominaba su vida, cómo caracterizaba su vida. Pablo es un gran ejemplo para nosotros de la gratitud, a pesar de todo lo que sufría, a pesar de todos los dolores que él sufría, los problemas de vista que tenía, estaba siendo apedreado, golpeado. Y a pesar de eso, a pesar de estar atado a un soldado romano, está dando gracias a Dios. Escucha acerca de los colosenses y dice, gracias doy a Dios. Y no es de que... No es de que Epafras le trajo puras buenas noticias, le trajo noticias de que hay falsos maestros, sí, causando problemas. Pero el hecho de escuchar que los colosenses eran creyentes, que muchos habían llegado a la fe, Pablo da gracias, ¿no? Y
Noten como vemos también en las cartas paulinas que Pablo siempre expresa su gratitud a Dios. A veces nosotros somos muy prontos a dar gracias a los hermanos, pero no a Dios. Y no es de que sea pecaminoso decir gracias a alguien, pero nuestra norma, si queremos imitar el ejemplo de Pablo, es dar gracias a Dios por lo que Él está haciendo por medio de los hermanos. ¿No? Y vamos a ver un poquito más de esto cuando llegamos al versículo 5. Pero es interesante aquí de que Pablo, cuando da gracias a Dios, le llama el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y creo que esto se debe a que en esta carta va a exaltar la supremacía y la excelencia, la suficiencia de Cristo. Y Pablo quiere dejar en claro que Jesús es el eterno Hijo del eterno Padre, el Señor del universo, el omnipotente. Llamar a Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo habla de la deidad de Cristo. Y también Pablo le llama a Jesús el Cristo, el Mesías, que habla de su verdadera humanidad, algo que también veremos claramente en el libro de Colosenses, que Dios envió a su Hijo Jesucristo, se encarnó, se hizo hombre, que toda la plenitud de la deidad habita corporalmente en Cristo, Colosenses 2:9, y que Jesús es el hombre por medio de quien Dios nos salva y nos redime. Entonces Pablo da gracias a Dios, diciendo, orando siempre por vosotros. Increíble. Es fácil orar por alguien, pero esa palabra siempre es difícil. Somos muy perezosos en la oración. Y las pocas veces que oramos son muy egocéntricas, peticiones para nosotros mismos. ¿No? Las oraciones de Pablo son tan centradas en Dios. ¿No? Pablo expresó su gratitud a Dios por lo que Dios estaba haciendo en la vida de los colosenses. ¿No? Dios es el soberano, Dios es Señor. Dios es quien obra en nuestras vidas. Así que si estamos recibiendo algún bien, aunque sea por medio de un hermano, debemos dar gracias a Dios, quien es la fuente de todo don perfecto, de toda bendición. Y es una cualidad entonces que debe abundar en el corazón de cada cristiano, la gratitud. Si Cristo rebosa de gracia y regala su gracia a nosotros, lo que debe abundar en nuestro corazón es las gracias a Él. Él es suficiente para satisfacer cualquier necesidad que tengamos y cuando lo hace debemos darle gracias. Entonces Pablo está agradecido a Dios, pero ¿por qué en particular está agradecido a Dios? Una segunda cualidad, por la virtud que Dios había obrado en los colosenses. Noten el versículo 4. Una segunda cualidad, la virtud. Obviamente, por la palabra virtud me refiero al fruto del Espíritu Santo, el carácter piadoso. Dice versículo 4, pues hemos oído de su fe en Cristo Jesús. Y luego en el versículo 5 segunda mitad del versículo 4 habla del amor que tienen a todos los santos y luego en el versículo 5 la esperanza. Entonces la virtud se resume por Pablo con esas tres palabras, con fe, con amor y esperanza. Y vemos esas tres palabras repetidas en las cartas paulinas como un resumen de cómo se ve la vida de un cristiano santificado, lleno de fe, amor y esperanza. ¿No? Entonces Pablo dice, pues habiendo oído de estas cosas, después de escuchar el reporte de Epafras, él está dando gracias. Gracias porque Epafras ha llegado allí para contarle cómo el Señor estaba obrando esas virtudes en ellos. Y
Pablo da gracias a Dios. Y como mencioné, creo que es muy observable la forma en que Pablo escucha de la fe de ellos, y el amor de ellos, y la esperanza de ellos. Y hubiera sido fácil entonces hablar de ellos. Pero en vez de esto, Pablo dice que da gracias a Dios por lo que Él está haciendo en sus vidas, porque Él es quien estaba obrando esas cosas en ellos. Y somos muy dados a hacerlo al revés, ¿no? De que nosotros damos gracias a los hermanos por su trabajo y a veces estamos demasiado enfocados en el hombre cuando damos gracias. Centramos nuestra gratitud en el hombre. Decimos, gracias hermano por tu ayuda. Cuando Pablo diría, doy gracias a Dios por ti, hermano, y la forma que Dios me ministró a través de ti. Hay una gran diferencia entre esas dos formas de expresar nuestra gratitud. Si solo agradeces al hombre, pues es posible que ese hermano piense que él merece esa alabanza. No, si gracias hermano, lindo canto, excelente, qué bueno cantas, qué bien cantas. Pues esto puede inflar su ego un poquito. Pero si dices, doy gracias a Dios, hermano, el Señor me ministró, me animó tanto a través de ese hermoso don que te dio. Entonces estamos reconociendo de quién viene ese talento, de quién viene ese don y para quién va la gloria. El hermano siente igual de bendecido, tal vez incluso más, porque estás viendo la obra de Dios en su vida. Pero toda la gloria y la gratitud va a Dios. Y así debemos de orar y así debemos de dar gracias. De Dios viene todo, así que a Dios va todas las gracias. Ahora, en los motivos de gratitud, ahí, en las virtudes, primero la fe, luego el amor, luego la esperanza, primero escuchamos de la fe. Recuerden que Pablo había ministrado ahí en Éfeso durante 2 años. Ahora, pasado unos 3 o 4 años más, Pablo ha estado encarcelado, perseguido. Ahora está en Roma. No tiene idea de lo que ha estado pasando en Asia. No ha recibido noticias de allí. No sabe si todo su ministerio en Éfeso fue en vano. No sabe si otros realmente llegaron a escuchar el Evangelio. Qué gratitud, qué gozo hubiera sido escuchar de Epafras. No, o sea, la iglesia ya hay no sé cuántas personas, pero hay hermanos ahí en Colosas que aman al Señor. Gracias a Dios por todo lo que invertiste en mí. Ahora hay una iglesia allí que estamos glorificando al Señor, ¿no? Entonces, lo primero, lo principal por el cual Pablo da gracias es porque llegaron a la fe. De que hubo hermanos allí en Colosas y que habían creído. La salvación es por fe. No podemos ganar la salvación por las obras ni por los méritos. Solo llegamos a la salvación por fe, por creer en la obra de Jesucristo en la cruz y su resurrección. Vivimos por fe. No solamente entramos en la salvación por fe, toda la vida cristiana se vive por fe. No vemos a Cristo. Ningún cristiano ve a Cristo. Cada cristiano cree en Él. Cree que es suficiente para nosotros. Y como vemos en toda la Biblia, aunque llegamos a la salvación por fe y solamente por la fe nunca se queda sola. La fe siempre es acompañada por obras. Y la obra principal que vemos en la Escritura que acompaña a la fe es el amor. De que la fe en Cristo, cuando es una fe genuina, una fe salvífica, produce amor hacia los santos. Por eso dice, segunda mitad del versículo 4, que escuchó del amor que tienen por todos los santos. Amor en la Biblia no se trata de un sentimiento, una emoción solamente, obviamente involucra emoción, pero el amor es cuando sacrificas algo para el bien de otro. Es cuando buscas bendecir a otro aunque te cueste.
Por eso Cristo dice que no existe un mayor amor que el que dé su vida por otro, ¿no? Pablo dice que Dios demostró su amor hacia con nosotros en que dio su vida por nosotros, ¿no? El amor más grande es el que más te cuesta. Ahora, obviamente nosotros no podemos morir literalmente por los hermanos todos los días, pero sí podemos sacrificar nuestras preferencias. Sí podemos morir a nuestros deseos, nuestro tiempo. Podemos sacrificar nuestros bienes para el bien de nuestros hermanos. Y si la palabra difícil en la oración previa fue orar siempre, aquí en esta frase la palabra difícil es de amar a todos los santos. Es fácil amar a algunos de los santos. Es difícil amar a todos los santos. La virtud cristiana no es solamente el amor, sino amor a todos los santos y en particular los santos que no conoces, ¿no? Si solo amas a los que te caen bien en la iglesia, pues el mundo también ama a sus amigos. Eso no es amor cristiano. Cristo dice en Juan 13, en eso conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros, con todos los demás cristianos. ¿No? Dices, esto suena muy difícil, amar así a todos los santos. ¿Qué es lo que me motiva a hacer esto? Bueno, versículo 5. El motivo de la fe y el amor cristiano, versículo 5 es, a causa de la esperanza reservada para ustedes en los cielos. Muy interesante, muy interesante. Muchas veces pensamos en la esperanza como algo que ocurre después de la fe, después del amor, como secundario, como que el amor por Cristo es lo que causa la esperanza, pero Pablo lo invierte. Dice que lo que causa el amor hacia los santos es la esperanza. La esperanza. Pablo está enfatizando que la esperanza es lo que nos motiva. La esperanza es el motor que hace andar nuestra vida cristiana. Lo que nos motiva a fe y amor. La única razón que vas a amar a un cristiano, amar a un hermano así de manera sacrificada, es si tienes la esperanza. La esperanza que Cristo lo ve y que te va a bendecir en la eternidad por lo que tú haces ahora. No vas a amar a un hermano si tú no tienes la esperanza de pasar la eternidad con él. ¿No? Si nunca lo vas a ver de nuevo, ¿para qué le vas a amar? Pero si tú vas a estar con él por toda la eternidad, pues toca comenzar a amarle ya. No quieres ofenderlo no, vas a estar con él por siempre. La esperanza es un gran motivador. Pienso también en Hebreos 11 y 12, que muchas veces los llamamos los capítulos de los héroes de la fe. Pero en realidad, si prestas atención a esos capítulos, te das cuenta de que la razón que el autor da de por qué tuvieron fe es a causa de la esperanza que tenían. Escuchen lo que el autor de Hebreos dice de Moisés en Hebreos 11. Hebreos 11, 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Y la pregunta es, ¿cómo pudo hacer esto? ¿Cómo es que Moisés pudo amar a sus hermanos judíos, ser maltratado por los egipcios, dejar el palacio y ser maltratado? ¿Cómo lo hizo? Dice versículo 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés pudo amar a sus hermanos y creer en Dios, a pesar de ser rechazado, a pesar de la aflicción, porque tenía su esperanza en el cielo, tenía su mirada en el galardón. Y luego el héroe, por encima de todos los héroes, el clímax de Hebreos 11 es los primeros versículos de Hebreos 12,
que habla de nuestro Señor Jesucristo que sufrió la cruz. ¿Y cómo pudo Jesús sufrir la cruz? Dice, por el gozo puesto delante de Él. Que es otra manera de decir de que tenía esperanza en un gozo futuro. Por eso pudo sufrir tan fuerte persecución. Hermanos, tenemos esperanza. Esa esperanza debe motivarnos a las buenas obras. Tenemos que pensar y meditar más en nuestra esperanza. Es el motivo de vivir como Dios quiere. Vivir con la mente puesta en el cielo, de que un día vamos a ver a Jesús cara a cara. Vamos a gozar de la herencia de los santos en luz. Vamos a reinar con Cristo. Y pensar en esa esperanza es lo que nos motiva a cultivar esas virtudes. Luego Pablo termina el versículo 5 diciendo, esta esperanza ustedes oyeron antes en la palabra de verdad, el Evangelio. Me encanta, nuevamente, otras veces pensamos en el Evangelio, muchas veces pensamos que el Evangelio se trata de lo que Dios ha hecho por nosotros en el pasado. Que el Evangelio es el mensaje de la cruz en el pasado. Y las buenas nuevas son de que podemos tener paz con Dios por lo que Cristo hizo en la cruz. Y eso son muy buenas nuevas. Pero la palabra de verdad, el verdadero Evangelio, no solamente incluye el pasado. Según Pablo, la palabra de verdad, el Evangelio, presenta un mensaje de esperanza. Que el Dios que nos perdonó en la cruz nos va a bendecir por toda la eternidad. Esas son las mejores noticias posibles. Entonces, Cristo, nuestro suficiente Salvador, no solamente produce gratitud en nuestra vida, no solamente virtud, ahora finalmente solicitud, versículo 6. Y obviamente estoy pensando en la definición más vieja de solicitud, a la idea de diligencia, de ser activo en la fe. Versículo 6 dice que el Evangelio ha llegado hasta ustedes, hasta vosotros, así como en todo el mundo está dando fruto, constantemente creciendo, así lo ha estado haciendo también en ustedes. Pablo subraya dos comparaciones ahí. Primero, el Evangelio ha llegado a Colosas, como ahora está llegando también a todo el mundo. ¿No? Pablo está en Roma, en el capital, y Pablo está maravillado de que el Evangelio que comenzó, que nació en una ciudad, en el país más pequeño del mundo, básicamente, en Israel, ahora está llegando a Roma, está camino a España, está creciendo por todo el mundo, está llegando a todos. ¿Y qué hace este maravilloso Evangelio cuando llega a esos lugares tan lejanos? Pablo dice que hace lo mismo en Colosas como hace en todo lugar donde llega el Evangelio. Transforma el alma, transforma almas, da fruto, nos hace crecer en santidad, nos conforma a la imagen de Jesucristo. Es lo que verifica y autentifica el poder del Evangelio. Es que transforma vidas, da fruto, cambia vidas. Y Pablo da gracias a Dios por eso. Da gracias por el poder del Evangelio. Pablo dice en Romanos 1, no me avergüenzo del Evangelio. Pablo se jactaba del Evangelio. Era su orgullo pensar en el Evangelio por su poder de transformar almas. No es de que da un poco de fruto y luego queda estancado. No, dice que constantemente da fruto y crece, transforma. Y Pablo está tan agradecido a Dios por el rol que él pudo jugar en esa expansión del Evangelio. Y comenta de que todo esto comenzó, final del verso 6, desde el día que oyeron y comprendieron la gracia de Dios en verdad. Interesante, Pablo subraya, el Evangelio da fruto y crece, pero siempre y cuando es la palabra verdadera de la gracia de Dios. 2 veces menciona verdad aquí, se dan cuenta, versículo 5, la palabra verdadera del Evangelio y ahora la gracia de Dios en verdad.
Eso obviamente contrasta con el falso evangelio que estaba siendo promovido ahí en la iglesia. Hubo muchos evangelios falsos, ¿no?, que iban por todo el mundo. Y Pablo quiere establecer de que el verdadero evangelio es el que transforma vidas, ¿no? Hace hincapié en que el evangelio que transforma, el verdadero evangelio, es cuando uno comprende, dice, la gracia de Dios en verdad, ¿no? La única manera en que uno llega al evangelio y comienza a ser transformado es cuando comprende la gracia de Dios verdaderamente, cuando entiende que la salvación es un don gratuito, que no ganas, sino que recibes por fe, que no mereces, sino que Dios te lo regala. Esa es la verdadera fe que da fruto. Es tan común aún entre nosotros, que somos tentados, aún nosotros que llegamos a la salvación por fe, que entra la noción, la mentira, que podemos agradar a Dios y ganar su favor con nuestras obras. Pablo dice a los Gálatas en Gálatas 3, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Dice, esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibís el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? ¿Tan necios sois? Habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Si tú entraste en la fe por fe, si tú entraste por la salvación por fe, ¿tú crees que te vas a preservar por tus obras? ¿Tú crees que vas a preservarte en la gracia de Dios por obras? Imposible. La única manera que somos aceptos delante de Dios es por la fe, ¿no? Entonces Pablo está enfatizando, ¿no?, cómo da gracias a Dios de que el evangelio había crecido ahí, el verdadero evangelio de la gracia. Y obviamente está enfatizando esto porque al rato le va a decir, entonces si entendieron la gracia de Dios en verdad, ¿por qué ahora lo quieren abandonar? ¿Por qué ahora quieren regresar a las obras? ¿Por qué ahora quieren regresar a la circuncisión? No, todo depende de la gracia de Dios por la suficiencia de Cristo, ¿no? Y saber esto produce gran solicitud en nosotros, de no obrar por nuestra salvación, pero sí obrar por gratitud a Dios. Sí, el verdadero evangelio de la gracia produce santidad, produce solicitud de llevar ese evangelio a otros, de obrar nuestra salvación con temor y temblor. Y entonces Pablo termina esta sección con un ejemplo más de esa solicitud que produce el evangelio, hablando de la vida de Epafras en versículos 7 y 8. Dice verso 7, así ustedes lo aprendieron de Epafras, nuestro amado consiervo, quien es fiel servidor de Cristo de parte nuestra, ¿no? Ellos aprendieron el evangelio de Epafras y Pablo le llama su amado consiervo, literalmente su coesclavo, el que estaba colaborando con Pablo en el avance del reino de Cristo, ¿no? También lo llama un fiel servidor de parte nuestra. Pablo siente de alguna manera de que por medio del tiempo que había invertido en Epafras durante esos años en Éfeso, que ahora la obra que Epafras estaba llevando a cabo ahí en Colosas, Pablo estaba involucrado también en eso. Y creo que entendemos eso, ¿no? En particular porque tenemos un seminario aquí y muchachos vienen y reciben entrenación y nosotros invertimos en ellos, les damos de nuestras almas, de nuestro dinero, de nuestra comida, los amamos y luego los enviamos. Y cuando regresan y nos dan reporte de lo que Dios está haciendo en Colombia y lo que está haciendo en México, hoy ahorita vamos a escuchar de un misionero que va a Rumania. Y sentimos parte de esa obra porque hemos invertido en ellos. Sentimos que estamos colaborando con ellos y nos da gozo. Damos gracias a Dios por eso. Bueno, finalmente, versículo 8, el cual también nos informó acerca del amor de ustedes en el Espíritu. Cierra el argumento ahí diciendo, bueno,
Cuando Epafras llegó a nosotros, nos llenó de gratitud porque nos informó de su amor. Nos pusimos a orar por ustedes y damos gracias a Dios por ustedes. Y algo muy, muy lindo que veremos la próxima vez que, si Dios lo permite, es de que Pablo nos dice exactamente cómo ora por ellos. Expresa el contenido de su oración, que es hermoso y un gran ánimo para todos. Bueno, para concluir, estaba pensando un poquito en cómo el Evangelio había expandido y cómo Pablo daba gracias a Dios por eso. Y pensé en un hombre que todavía está vivo, se llama Martin Cooper. Fue un ingeniero en la compañía Motorola en los 1970, no hace mucho. Y es a él a quien se le atribuye la invención del celular, del teléfono. Fue el 3 de abril en los 1973, hizo su primera llamada. Hoy en día tiene 96 años. Y yo me imagino, no lo sé, no lo conozco, pero me imagino, cuando él hoy en día ve a personas en la China hablando en sus celulares, ve a gente en la India, ve a gente en la África, gente en tribus pequeñas que ni siquiera tienen agua, pero tienen celulares. Cuando ve a gente de todo el planeta hablando en celulares, me imagino que él piensa, lo supe. Supe que esa invención tenía el poder de hacer eso. No lo puedo creer. O sea, cómo está creciendo, seguramente no está maravillado, está asombrado por cómo ha crecido esa tecnología. Pero me imagino que Pablo sentía algo similar con el Evangelio. Obviamente Pablo no inventó el Evangelio, no me malinterpreten, pero sí fue el primer apóstol encomendado en llevar el Evangelio a los gentiles. Y el hecho de estar en Roma y ver cómo el Evangelio estaba llegando a todo el mundo, a todos los gentiles, le llenó de gratitud a Dios, le llenó de sumo gozo. De que en tan solo 6 años, ¿no?, el Evangelio había expandido, 16 años, ¿no?, el Evangelio había expandido de tal manera que toda Asia había conocido a Cristo. 6 años desde que él enseñaba ahí en Éfeso. Fue una maravilla por la cual Pablo daba muchas gracias. Pablo fue enamorado de su Señor Jesucristo. Antes era un fervoroso enemigo de la cruz y ahora un gozoso y leal esclavo de Cristo. Y él se gozaba, daba gratitud a Dios porque él había sido salvo por Cristo y se gozaba por la virtud que Cristo estaba obrando en la vida de los colosenses y la solicitud que también obraba en Epafras y los hermanos allí. Y oramos, nosotros también debemos orar que Dios pueda producir lo mismo en nosotros a través de su Evangelio. Vamos a orar. Padre, gracias nuevamente te damos por el poder de tu Evangelio que nos ha transformado y ha producido gratitud en nuestros corazones, ha producido virtud en nuestros corazones, solicitud. Y oramos, Señor, de que nosotros podamos también llevar este precioso Evangelio a los que todavía no te conocen y que podamos tener ese mismo gozo de ver tu salvación llegando a tus santos. Lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.